Conciudadanas y conciudadanos, muy buenas tardes. El día de hoy, 23 de agosto del año 2022, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, integrado por sus 5 componentes constitucionalmente señalados, se encuentra reunido con la finalidad de llevar a cabo las audiencias de esta tarde para dar cumplimiento a nuestras tareas constitucionales también. Don Carlos Trujillo, si usted dar cuenta de la primera de las causas. Bien, señor presidente. Número 1, expediente 36.020-2022. Apelación presentada por la Organización Política Acción Popular contra la resolución número 467-2022 del Jurado Electoral Especial de San Pablo, que declaró fundada la tacha interpuesta por el ciudadano Óscar González Soto contra el candidato al cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de La Florida, Ramiro Morales Ramos. Por la Organización Política Acción Popular participa el abogado Gorky Núñez Muñoz. El ciudadano Óscar González Soto ha solicitado usar la palabra en forma extemporánea. Muy bien. Entonces vamos a escuchar al doctor Núñez Muñoz por el lapso de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Gracias, señores miembros del jurado. Efectivamente, hemos apelado a la resolución emitida por el jurado del de San Pablo, que declara fundada la tacha interpuesta en contra del candidato al distrito de La Florida. El fundamento de la tacha, doctores, es que el pedido de licencia, cual lo establece la norma, sí se ha presentado dentro del límite. Es decir, se presenta el 10 de junio. Sin embargo, a la fecha, dice la tacha, mediante resolución 044, se habría denegado la licencia para este periodo. Entonces, como dice el jurado, pues en un momento cumplió con el requisito y ahora ya no cumple porque no tiene licencia. Ahora, ¿qué ha pasado? El hecho, señores jueces, es que en un primer momento mi patrocinado pidió licencia por 90 días antes de las elecciones, es decir, a partir de los primeros días del mes de julio. ¿Por qué lo deniega el municipio? Porque dice, estás pidiendo más allá de lo que te permite la norma, le dice. La norma te dice 30 días y si no me pediste 30 días no te voy a dar licencia. Luego, el 23 de junio, integra su solicitud y pide que se le dé por 30 días. Y le dice el jurado, la municipio dice, no, ya no te puedo dar porque ya pasó el periodo de que me pidas licencia según las normas del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, el municipio interpreta la norma. Se ha pedido licencia el 10 de junio, 23 de junio, 11 de julio, 8 de agosto, 16 de agosto, 5 pedidos para que se le dé la licencia dentro del periodo. Sin embargo, el candidato, de una manera artera, porque también es candidato el alcalde, o sea, el que le deniega es candidato también, entonces lo está sacando de carrera. El señor William Flores es alcalde y candidato del distrito de La Florida. Está utilizando esto de manera artera. Es más, existe una acción de amparo que se va a resolver en los días siguientes respecto a esta licencia. Sin embargo, y para demostrar que es un hecho artero, cuando se declara fundada la tacha, es decir, el lunes pasado, ellos mediante resolución número 67 conceden la licencia ya, 68 conceden la licencia por los 30 días, es decir, a la fecha de hoy, al día de hoy, y con documentación adjuntada, el candidato se encuentra haciendo uso de licencia. Por lo tanto, señores jueces, nosotros solicitamos que no se permita este abuso de autoridad por parte de este alcalde candidato que ha venido dilatando la licencia justamente para impedir la participación política, indicando pues, extralimitándose en sus funciones, haciendo interpretaciones de las normas del jurado y denegándole en todo momento. Y como digo, la manera más clara es que apenas se admitió la tacha, se le otorgó la licencia. Actualmente él está gozando de licencia, está adjuntada a la resolución y por lo tanto solicitamos que se declare, que se revoque la tacha interpuesta, la resolución pedida en grado. Eso es todo, señor juez. ¿Preguntas de los miembros del Pleno? Ninguna. Al voto. Segunda causa, don Carlos. Número 2, expediente 35.508-2022. Apelación presentada por la Organización Política Juntos por el Perú contra la resolución 1229-2022 del Jurado Electoral Especial del Cusco, que resolvió excluir a Tania Cárdenas Zúñiga, candidata a alcaldesa para el Consejo Provincial del Cusco,
Por la organización política Juntos por el Perú participa el abogado Roy Mariño Mendoza Navarro. El doctor Mendoza Navarro tiene el uso de la palabra por lapso de 3 minutos. Señor presidente, muy buenas tardes. Señores magistrados, muy buenas tardes con todos. En el presente caso solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de apelación interpuesto contra la resolución 1299, que decidió excluir a nuestra patrocinada, la señora Tania Cardeña García. ¿En base a qué se realizó la exclusión, señores magistrados? Resulta que mi patrocinada, en su declaración jurada de hoja de vida, consignó el vehículo de placa X3N863. Y eso fue producto de un error de tipeo, un error material, porque la placa en realidad era V5J832. El modelo, el color del carro ha sido señalado exactamente tal cual en la declaración jurada de hoja de vida. Sin embargo, por este error material que no modifica en nada la declaración realizada, no modifica sustancialmente la declaración realizada por mi patrocinada, ¿no? El jurado electoral especial decide excluirlo. Entonces, señores magistrados, lo que nosotros señalamos es que el jurado electoral especial ha hecho una calificación errada, una valoración errada, en tanto que no ha reparado en este mínimo error de tipeo al momento de la consignación del bien. Es más, mi patrocinada en su declaración jurada de hoja de vida coloca el valor estimado del bien. Es decir, hubo en todo momento la intención de declarar el bien. Y en el supuesto negado, señores magistrados, solicito que se aplique también la resolución 2696-2022 del Jurado Nacional de Elecciones, en el considerando 2.7, ¿no? Donde señala que este bien también figuraría en registros públicos. Por tanto, esta información no configuraría una causal de exclusión. Por todos estos considerandos, solicito que se declare fundado nuestro recurso de apelación. Eso es todo, señor magistrado. A ver, señor doctor, para tener claridad, ¿dónde está la calificación errada si hay el error es de la colocación de los números de placa? Claro, o sea, lo que hace... ¿cómo tenía que adivinar el Jurado Nacional Electoral Especial que había un error? En el descargo que se realiza, mi patrocinada consigna la placa correcta y le dice al jurado electoral especial, señor del jurado electoral especial, esta es la placa correcta del carro, me he equivocado, ha habido un error material involuntario, ¿no? Y por tanto no configuraría una causa de exclusión en tanto que he transparentado la información. Ya, o sea, no le ha creído a su patrocinado. Exacto. Pero no es un error de calificación, pues. Acá hay un error que parte del error cometido por la organización política o el personero, en fin. Pero pudo bueno, ser corregido por el jurado electoral especial. A ver, preguntas de los miembros del Pleno, ¿alguna? Ninguna, al voto. Causa número 3. Número 3, expediente 35.352-2022. Apelación presentada por el Movimiento Independiente Fuerza Regional contra la resolución 719-2022 del Jurado Electoral Especial de Sullana, que resolvió excluir a Walter Vice Ruiz de la lista de candidatos del Movimiento Independiente Fuerza Regional para el Distrito de los Órganos. Por el Movimiento Independiente Fuerza Regional participa el abogado Jesús Manuel Chanta Moncada, quien pide autorización del uso de PPT en su exposición. Habilite, por favor, don Carlos. Doctor Chanta Moncada. 3 minutos, adelante. Bien, muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores magistrados del Pleno Jurado Nacional de Elecciones. Bien, es materia de recurso de apelación la resolución 719-2022, cuyos antecedentes son los siguientes. La denuncia de fecha 4 de julio realizada por el ciudadano Jimmy Anderson Castillo Prieto y también el informe 2-2022 del Jurado Nacional de Elecciones de fecha julio del 2022, cuyo contenido dice pues de que el señor candidato Walter Vice Ruiz, mediante oficio 323, tiene una sentencia de carácter alimentario contenida en el expediente 274-2009, cuyo contenido también versa en el informe 12-2018, de fecha 17 de agosto del 2018. La misma que recomienda, ¿no?,
requerir al candidato información al respecto, y la misma que fue adjuntada con fecha 7 de julio del 2018. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, respecto a las causales de exclusión, previo al proceso de exclusión, el señor candidato, amparado en el antecedente que obra en la diapositiva, que decía que no tenía antecedentes judiciales, ¿no? Se consignó en la hoja de vida que no tenía antecedentes, pero dado que luego se verificó que sí existía un antecedente de la sentencia de alimentos, él voluntariamente, antes del inicio de la exclusión, solicitó la rectificación, tal y como se puede ver de la solicitud de fecha 16 de julio de 2022. Siguiente, por favor. Solicitud que no se llegó a resolver por cuanto se interpuso un recurso de queja por defecto de tramitación, la misma que se ha reservado hasta que este jurado resuelva el presente recurso. Asimismo, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, lo que trae a colación la resolución de exclusión básicamente es la vulneración del principio del debido proceso, por cuanto se ha pronunciado sobre la exclusión sin tener en cuenta que voluntariamente el candidato ha solucionado la omisión advertida, que no fue en su oportunidad, sino fue voluntaria del candidato, de una rectificación de hoja de vida que el jurado electoral Sullana no rectificó en su momento. Asimismo, señores magistrados, téngase en cuenta que el accionar del jurado electoral Sullana en casos similares se ha resuelto, por ejemplo, mediante la resolución 772-2022, un caso similar en donde, en un proceso de exclusión, bajo los mismos parámetros del candidato que hoy está excluido, se le está archivando el proceso de exclusión porque rectificó el mismo 18. Bien, bajo esa... ¿Alguna pregunta de los miembros del Pleno? Ninguna. Vamos a pasar a la siguiente, don Carlos. Número 4. Expediente 35.106-2022. Apelación presentada por el Partido Democrático Somos Perú contra la resolución 359-2022 del Jurado Electoral Especial de Oxapampa, que excluyó al señor Fidel Rueda Chacón, candidato a regidor del Consejo Provincial de Oxapampa. Por el Partido Democrático Somos Perú participa el abogado Freddy Aragón Valdés. Doctor Aragón Valdés, tiene usted la palabra por el lapso de 3 minutos. Muy amable, señor presidente. Honorables magistrados, la resolución que dispone excluir al candidato a regidor Fidel Rueda Chacón es porque habría omitido consignar la titularidad de sus acciones y participaciones en la empresa El Chunchito Tours, sociedad anónima, en la cual aparece como socio y gerente general, y la empresa distribuidora Asís, sociedad comercial de responsabilidad limitada, en la cual aparece como socio. En efecto, señores magistrados, no los declaró porque el Chunchito fue dado de baja el año 2015 y la distribuidora Asís el 2011, porque el candidato entendió que, de conformidad con la ley 27.482, que es la ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, en su artículo 3 y 4 señala que la declaración jurada debe contener todos los ingresos, bienes y rentas debidamente especificados y valorados tanto en el país como en el extranjero. Para los efectos de esta ley se entiende por ingreso las remuneraciones y toda percepción económica, sin excepción, que por razón de trabajo u otra actividad económica reciba el funcionario o servidor público. En consecuencia, como no generaban ingresos al candidato, no había razón para declararlo. Sin embargo, señores magistrados, el Jurado Electoral Especial de Oxapampa realiza una errada interpretación de la 9ª disposición transitoria de la ley 31.357, que modifica el artículo 23.3 de la ley 28.094, Ley de Organizaciones Políticas, en cuanto señala que el Jurado Nacional de Elecciones no podrá disponer la exclusión de un candidato cuando la omisión de información que se le imputa corresponda a datos que se encuentren en la base de datos o registros públicos a cargo de las entidades del Estado. En esta misma línea, señores magistrados, el artículo 39.1 de la resolución 943
2021 dispone que el jurado electoral especial no podrá disponer la exclusión de un candidato cuando la omisión de información que se le imputa corresponda a datos que se encuentren en la base de datos o registros públicos a cargo de las entidades del Estado. En apelación, señores magistrados, hemos solicitado que es procedente hacer una anotación marginal al respecto. Por estas consideraciones solicitamos se sirva en declarar fundada la apelación. Gracias. ¿Una pregunta de los integrantes del Pleno? Ninguna. Entonces, al voto y vamos a la siguiente. 5. Gracias. Número 5. Expediente 35.813-2022. Apelación presentada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución 376-2022 que resolvió excluir a Juan José Lino Escobar, candidato a regidor para la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, por la organización política recurrente. Por los apelantes participa el abogado Luis Marcelo Sandoval Vivas. El doctor Sandoval Vivas tiene uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a los señores miembros del Pleno. Con su venia, señor presidente, en representación del Partido Alianza para el Progreso, solicito la acumulación de los tiempos en las causas 5 y 14. Correcto, 5 y 14. De cuenta de la 14, don Carlos. Bien, señor presidente. Número 14, expediente 36.174-2022. Apelación presentada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución 610-2022 del Jurado Electoral Especial de Chincha, que resolvió excluir a Luis Eduardo Coronado de la Cruz, candidato a regidor para la Municipalidad Distrital de San Andrés. En ambos expedientes participa por la organización política recurrente el abogado Luis Marcelo Sandoval Vivas. El único pedido, señor doctor, es que habiéndose acumulado las dos, tiene usted 6 minutos, nos diga usted en qué momento está usted hablando de la 5 y en qué momento está usted hablando de la 14. Adelante. Gracias, señor presidente. En relación a la causa número 5, es el expediente 35.813, solicito se declare fundado nuestro recurso de apelación y se revoque la resolución número 376 del 12 de agosto del 2022 del Jurado Electoral Especial de Oxapampa, que resuelve excluir al ciudadano Juan José Lino Escobar, candidato a regidor 1 para el Consejo Municipal Distrital de Puerto Bermúdez. El Jurado Electoral Especial excluyó al candidato por la omisión de información en su declaración jurada de hoja de vida, en el rubro 8, declaración jurada de bienes y rentas, específicamente en la sección titularidad de acciones y participaciones, esto debido a que en el informe de fiscalización se advirtió que el candidato es gerente y accionista de la empresa Linomar Sociedad Anónima Cerrada. En relación a la causa número 14 del expediente 36.174, solicito se declare fundado nuestro recurso de apelación y se revoque la resolución número 610 del 12 de agosto de 2022 del Jurado Electoral Especial de Chincha, que resuelve excluir al ciudadano Luis Eduardo Coronado de la Cruz, candidato a regidor 4 para el Consejo Municipal Distrital de San Andrés. Se excluye a este candidato por la omisión de información en su declaración jurada de hoja de vida en el rubro 5, relación de sentencias. Esto como consecuencia de lo informado por el fiscalizador de hoja de vida, que en dicho informe señaló que al candidato se le condenó a 1 año de pena privativa de libertad con carácter de suspendida por el delito de omisión a la asistencia familiar en el primer juzgado penal unipersonal de Pisco con fecha de sentencia el 6 de abril de 2022. En ambos pronunciamientos, señor presidente, los jurados electorales especiales antes mencionados olvidaron la modificación introducida por la ley número 31.357, que en su artículo 3 introdujo, entre otras, la 9ª disposición transitoria a la Ley de Organizaciones Políticas, cuyo numeral 9 modificó sustancialmente las consecuencias de la omisión de declaración de información en la declaración jurada de hoja de vida, cuando estos se encuentren en bases de datos o registros públicos a cargo de entidades del Estado. Este mismo criterio ha tenido el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones al establecer en el artículo 39, numeral 39.1 del Reglamento de Inscripción de Lista de Candidatos para las elecciones municipales 2022, establece que el Jurado Electoral Especial no podrá disponer la exclusión de un candidato cuando la omisión de información que se le imputa
corresponda a datos que se encuentran en bases de datos o registros públicos a cargo de entidades del Estado. En ambos casos, la plataforma tecnológica de Clara no extrajo de la base de datos de la SUNAR la información de la persona jurídica en el que es socio el candidato Juan José Lino Escobar, y del mismo modo no extrajo de la base de datos del Poder Judicial la información de la sentencia penal que recaía sobre el candidato Luis Eduardo Coronado de la Cruz. Vale mencionar también, señor presidente, que en el caso del candidato Juan José Lino Escobar, el sistema de Clara extrajo información de la base de datos de SUNAR de sus 4 bienes inmuebles, el cual es propietario, mas no sucedió lo mismo con la información de titularidad de acciones que tiene la empresa Linomar, Sociedad Anónima Cerrada. En consecuencia, toda la información que ahora en los registros públicos que corresponde a los candidatos, el JNE debe publicarlos directamente en sus declaraciones juradas de hojas de vida, porque la ley número 31.357 no establece ninguna excepción o salvedad respecto de cuáles registros públicos el JNE deberá extraer la información. En efecto, la norma exige al JNE que extraiga la información de los candidatos que obren en todos los registros públicos, sean los grados académicos registrados en SUNEDU, las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, el registro de bienes inmuebles, el registro de bienes muebles, el registro de propiedad vehicular o el registro de personas jurídicas de SUNAR. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito se declaren fundados ambos recursos de apelación y se revoquen las resoluciones venidas de grado. Es todo cuanto tengo que informar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta de los señores miembros del Pleno en relación a la causa 5 y a la causa 14? Ninguna. Ambas causas quedan al voto entonces y pasamos a la causa 6, don Carlos. Gracias. Número 6, expediente 34.835-2022. Apelación presentada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución número 371-2022 que resolvió excluir a Tito Enrique Bartra Rodríguez, candidato para el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Posuso. Por la organización política Alianza para el Progreso participa la abogada Mary Flor Bartra Rengifo. La doctora Bartra Rengifo tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Buenas tardes, señores magistrados. Como ya se dio lectura, viene en apelación la exclusión del candidato Tito Enrique Bartra Rodríguez para el Consejo Municipal Distrital de Posuso, por haber omitido declarar que es gerente general y accionista de la empresa agroganadera Posuso S.A. desde el año 2020. El rubro 8 de la declaración jurada de hoja de vida textualmente señala declaración jurada de ingresos, por lo que de una interpretación textual se entiende que la obligación o exigencia está en declarar los ingresos de cada candidato. Y la empresa agroganadera Posuso S.A. no cuenta con RUC inscrito, tal y como se evidencia de la consulta RUC de fecha 11 de agosto de 2022, adjuntada al escrito de descargo de la exclusión ante el Jurado Electoral Especial de Oxapampa, por lo que dicha empresa jamás obtuvo rentas o utilidades que declarar. Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 31.357, establece que los datos de la declaración jurada, en cuanto sea posible, deben ser extraídos por parte del JNE de los registros públicos correspondientes y publicarlos directamente en la declaración jurada de hoja de vida. Agrega que el Jurado Nacional de Elecciones no podrá disponer la exclusión de un candidato cuando la omisión de información que se le imputa corresponda a datos que se encuentran en base de datos o registros públicos a cargo de entidades del Estado. Esto concilia con el artículo 8 y el artículo 39.1 de la resolución 943-2021 JNE. El Jurado Nacional Electoral, a través de la plataforma de Clara, no incorporó la información de que este candidato es titular de la empresa señalada, pese a que dicha información se encuentra en la base de datos de la SUNAR, entidad del Estado que proporciona información al JNE en el rubro 8 de la declaración de hoja de vida. Por lo tanto, como consecuencia del marco legal y reglamentario aplicable a las elecciones regionales y municipales del 2022, correspondía que el Jurado Electoral Especial de Oxapampa disponga la anotación marginal de la referida información y no excluirlo de plano, ya que esta sanción es lesiva y no toma en consideración el principio de proporcionalidad, vulnerando derechos constitucionales, incluso reconocidos internacionalmente. Siendo ya así, no existe fundamentación jurídica que permita amparar la exclusión,
correspondiendo este pleno amparar el recurso de apelación y ordenar la reincorporación del candidato Tito Enrique Bartra Rodríguez como candidato a alcalde de la Municipalidad Distrital de Posusos. Bien, haciendo presente que el Jurado Nacional de Elecciones recién conoce esta causa y que no ha calificado listas ni candidatos, menos aún el candidato que usted señala. ¿Alguna pregunta de los miembros del Pleno? Ninguna. La causa queda al voto. Pasamos a la siguiente, don Carlos. Número 7, expediente 36.522-2022. Apelación presentada por el Movimiento Regional Pasco Verde contra la resolución 383-2022 del Jurado Electoral Especial de Oxapampa, que excluyó a Clayton Flavio Galván Bento, candidato al cargo de alcalde para la Municipalidad Distrital de Constitución. Por el Movimiento Regional Pasco Verde participa el abogado José Manuel Villalobos Campana, quien pide autorización para el uso de PPT en su informe. Habilite usted, por favor, el uso de esa tecnología. El doctor Villalobos Campana tiene uso de la palabra por los 3 minutos. Adelante. El doctor Villalobos. Sí, me silenciaron. Muchas gracias. Ahora sí, ya prendí el micro. Buenas tardes, presidente, magistrados. El candidato Clayton Galván ha sido excluido en principio por no declarar una sentencia de indemnización. Sin embargo, la demanda fue declarada improcedente. Como podemos ver en la pantalla, están las piezas procesales que acreditan que esa demanda fue declarada improcedente y confirmada por un auto del 21 de mayo del 2015 por la Sala Superior de Junín. Por lo tanto, consideramos que el informe de fiscalización ha inducido a que el Jurado Electoral Especial cometa el error de excluir al candidato porque han considerado de que, como se ha puesto en el cuadro que existe un estado de archivo definitivo de la demanda, el fiscalizador y el jurado han considerado que ese archivo definitivo significa que existe una sentencia firme, pero está la pieza procesal que acredita claramente que esa demanda no tiene sentencia que declare fundada la demanda, sino que esa demanda tiene una resolución que declara improcedente la demanda y ha sido confirmada por la sala. Si bien es cierto, el procurador de la Contraloría ha interpuesto una nueva demanda por los mismos hechos, ahora ante un juzgado del Callao, el mismo candidato por transparencia en su hoja de vida, en información adicional, ha señalado que existe en trámite esa nueva demanda de indemnización, donde el demandante es el procurador del Contralor, de la Contraloría, y los demandados son las mismas partes del proceso de Junín que supuestamente no había declarado. Por lo tanto, en este extremo de la demanda, de la apelación, solicitó se declare fundada. La siguiente, y se revoque, ¿no? Y la siguiente diapositiva, por favor. También el candidato en la misma resolución es excluido porque no habría declarado unas acciones de una empresa Polystar Internacional. Y además, en esa misma resolución, en el segundo artículo, el Jurado Electoral Especial resuelve no alugar la solicitud de anotación marginal que había pedido el candidato. Nosotros solicitamos que se revoque el segundo artículo de la resolución apelada porque el candidato, el día 29 de junio del 2022, de manera por transparencia, solicitó la anotación marginal para que esa empresa que no había declarado se incorpore a su hoja de vida. Este pedido de anotación marginal se hizo una semana antes de que el Jurado Electoral Especial admita a trámite la lista, por lo tanto no había empezado el periodo de tacha. No existía un pedido de tacha, no había un pedido de exclusión, ni se había iniciado el proceso de fiscalización de la hoja de vida, por lo tanto, consideramos que ese pedido de anotación marginal cumple los parámetros que el Pleno ya ha establecido en otras resoluciones donde se han aprobado anotaciones marginales, por lo que pido este extremo de la apelación también se declare fundado. Muchas gracias. ¿Pregunta de los miembros del Pleno? ¿Alguna? ¿Ninguna? Perfecto, muy bien. La causa queda al voto. Pasamos a la siguiente. Causa 8. Número 8, expediente 34.054-2022. Apelación presentada por el ciudadano Raúl William Ticliacuri Serrano contra la resolución 481-2022 del Jurado Electoral Especial de Yauyos, que declaró infundada la tacha contra Diomedes Alfonso Dionisio Inga, candidato a alcalde para el Consejo Provincial de Yauyos por el Movimiento Regional Unidad Cívica Lima. El ciudadano Raúl William Ticliacuri Serrano ha solicitado la palabra en forma extemporánea.
Por el Movimiento Regional Unidad Cívica Lima participa el abogado Luis Alberto Mejía Leca. El doctor Mejía Leca tiene la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes. Para solicitarles se confirme la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Yauyos en todos sus extremos, en la medida que ha valorado muy prolijamente todo lo resuelto. Y también debido a que al escrito de tacha no se adjuntó algún medio probatorio válido que ofrezca certeza a este pleno de lo alegado en el citado escrito. Señores magistrados, la tacha se puede resumir en 3 aspectos. El primer punto, el tachante señala que el candidato tachado no declaró las sentencias de carácter penal en su contra, hecho que es falso. En la medida que al momento de levantar las observaciones, en la página 8 del escrito de levantamiento de observaciones, se adjuntó la declaración jurada del candidato y de todos los candidatos observados por la falta de la firma digital del personal legal, y donde se consigna la sentencia de carácter penal del candidato y que puede ser verificada en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Subsanación que se presentó dentro del plazo otorgado y con relación a ello se admitió la lista de candidatos por la provincia de Yauyos. Como un segundo punto, el tachante dice de que se ha consignado la sentencia de reserva de fallo, sin nada más, y que debió consignar la parte resolutiva del fallo y adjuntar las sentencias. Entonces, ¿se declaró o no las sentencias? Sí, evidentemente que sí se declaró, señor magistrado. Como tercer punto tenemos de que el tachante dice que no se consignó una sentencia de carácter penal, que está requerida en el expediente 07-2018. En efecto, esta sentencia de carácter penal no se declaró, porque no estaba obligado el candidato a declararlo en su declaración de hoja de vida. ¿Y por qué? Porque esta sentencia, si bien el candidato apeló en segunda instancia, la Sala Permanente Penal de Cañete declaró fundada. ¿Y qué resolvió? Anuló la sentencia y declaró un nuevo juicio y con un nuevo juez. Y en este nuevo juicio y en este nuevo juez, el juez al sentenciar declaró la prescripción de oficio, señor magistrado. ¿Con qué fecha? 23 de octubre del 2019, disponiéndose la anulación de todos los antecedentes penales. Entonces, conforme al alegado a la ley del derecho, solicito muy respetuosamente se confirme la resolución medida en grado, señor magistrado. Muchas gracias. Preguntas de los miembros del Pleno. Ninguna. Causa al voto. Pasamos a la siguiente, don Carlos, que es la número 9. Número Muchas 9, gracias. expediente 36.870-2022. Apelación presentada por la organización política Podemos Perú contra la resolución 523-2022 del Jurado Electoral Especial de Morropón, que resolvió excluir a Ronald Escarate Jiménez, candidato para el Consejo Distrital de Salitral. Por la organización política Podemos Perú concurre el abogado Edgar Alberto Guaylupo Rosas, quien pide autorización del uso de diapositivas en su exposición. Por favor, habilite usted al señor doctor Guaylupo. El doctor Guaylupo tiene el uso de la palabra 3 minutos. Muchas gracias, señores magistrados. En la causa del expediente 3245, siguiente, por favor, sobre el procedimiento de exclusión. Para decirle, señores magistrados, que los jurados electorales especiales, precisamente de plural, no vienen imputando de manera específica la causal de exclusión correspondiente. Por ejemplo, en el artículo primero de la apertura del procedimiento de exclusión de nuestro Senado, no se cumplió con especificar en cuál de las dos causales del artículo 39.1 del reglamento, no se ha especificado en cuál de esas dos causales. Perdón. Doctor Guaylupo, Sí. Escuchamos sonidos, pero no palabras. O sea, es muy difícil comunicarse o escuchar su comunicación. Así que si usted no puede comunicarse adecuadamente, vamos a tener que hacer las cosas por teléfono. Ok, pero ahí se escucha, señor magistrado. Sí, pues, pero todo lo anterior ha sido un misterio. Correcto. ¿Podría volver a repetir mi participación? Creo que ya el micro se ha mejorado. Dele usted, por favor, medio minuto más al doctor. Muchas gracias, señor presidente. Como les estaba señalando, los jurados electorales especiales, específicamente de Piura, no han establecido con precisión la causal de exclusión. En este caso, mi patrocinado, como me pueden verificar, en el artículo primero, no se ha especificado en cuál de los dos supuestos del artículo 39 se encontraría en curso. Teniendo en consideración que se trata de diferentes hechos, por los cuales solo se le excluye por la causal, en este caso por falsidad en la incorporación de medios de información a la hoja de vida. Siguiente, por favor.
Tal como lo acabo de mencionar, el artículo 33 establece dos causales: la omisión de información y la incorporación de información falsa. Sin embargo, ninguno de estas dos causales ha sido precisa, por lo que se estaría incumpliendo con el principio de imputación suficiente. Siguiente, por favor. Este es el vicio que estamos denunciando respecto de la nulidad y respecto de del principio de imputación necesaria, por el cual el candidato se le lesiona el derecho a su defensa porque no se le ha precisado cuál de las dos causales ha sido materia de exclusión. Siguiente, por favor. Respecto de la intencionalidad, también es un aspecto que no ha sido medituado en esta resolución de exclusión, por cuanto mi patrocinado sí en su hoja de declaración jurada de responsabilidad sí menciona que es gerente de la empresa, por la cual se le ha, respecto de la información que supuestamente no o ha incorporado de manera falsa a su declaración de hoja de vida. Este concepto de intencionalidad no ha sido desarrollado en la resolución apelada, por lo que estaríamos ante una motivación insuficiente. Siguiente, por favor. El acto impugnado de la resolución 523-2022, en donde en los fundamentos 21, 22 y 23 escuetamente se establece cuál es para el jurado electoral especial de Morocco, cuál es la causa por la cual se le ha excluido al patrocinado. Siguiente, por favor. De acuerdo al informe de fiscalización, la información que supuestamente ha falseado mi patrocinado sí se encuentra en el portal web Síguelo FIMAR, donde se ha establecido, el propio fiscalizador ha señalado que ha podido determinar que mi patrocinado sí tiene acciones y participaciones, es decir, del mismo registro público ha podido obtener esta información. Siguiente. Sin embargo, el jurado electoral especial de Morocco ha señalado que en la ficha o en la partida registral no se encuentra por ningún lado la condición de accionista, lo cual es falso. Tiempo vencido, señor doctor, tiempo vencido. ¿Alguna pregunta de los señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones? Muy bien. Queda la causa al voto y vamos a la causa 10. La causa 10. Número 10, expediente 21.654-2022. Apelación presentada por el ciudadano Juan Alberto Mercedes Manchego contra la resolución 404-2022 del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1, que declaró infundada la tacha interpuesta contra Juan Ladislao Espinosa Ortiz, candidato a alcalde para el Consejo Distrital de Caraballo por la organización política Alianza para el Progreso. El ciudadano Juan Alberto Mercedes Manchego ha solicitado la palabra en forma extemporánea. Por la organización política Alianza para el Progreso concurre el abogado Julio César Silva Meneses, quien pide la autorización para el uso de PPT en su exposición. Por favor, habilite usted al señor doctor. Adelante, doctor Silva Meneses, tiene usted el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Ante todo, muy buenas tardes. En el presente caso, se interpuso tacha contra el candidato, señor Ladislao Espinosa Ortiz, por 2 motivos. Primero, porque el candidato no declaró una sentencia en su hoja de vida, y segundo, porque el candidato no declaró acciones de una empresa. Por cierto, ambos extremos fueron declarados infundados por el Jurado Electoral Especial. Sobre el tema de las acciones, rápidamente, los hechos son claros. Las acciones que tenía el candidato en mayo del 2022 las transfirió a una tercera persona y ello está acreditado con un documento de fecha cierta, con firmas legalizadas ante notario público. Por lo tanto, el candidato no tenía por qué declarar dichas acciones. Sobre el tema de la sentencia, se trata de una sentencia emitida en un proceso ejecutivo sobre obligación de dar suma de dinero seguido ante el Juzgado Civil de Caraballo. El Jurado Electoral Especial declaró infundada la tacha y en su resolución dijo algo bien importante. Señaló que luego de analizar íntegramente los medios probatorios, no existe certeza de que el candidato tuviera conocimiento del referido proceso, así como que tampoco haya conocido de la sentencia y la resolución que la declara consentida, más aún cuando la modalidad utilizada para efectuar las notificaciones se realizó bajo puerta, lo cual no genera convicción de que el acto de notificación haya tenido eficacia. En efecto, señores magistrados, el candidato no declaró la sentencia porque no conocía de la misma.
y ello por la simple y sencilla razón de que nunca fue notificado debidamente. Y para corroborar ello, hemos adjuntado copia del expediente donde se puede observar que todas, y ustedes lo pueden ver en pantalla en este momento, absolutamente todas las cédulas de notificación habrían sido dejadas en segunda visita y bajo puerta. Es decir, el notificador nunca encontró a persona alguna en todas las oportunidades que fue a notificar. Y lo más esclarecedor, en las cédulas se describen características como, por ejemplo, fachada color tabaco, otras veces fachada color verde, o se indica que el suministro no es visible o legible, pero hemos presentado un acta de constatación domiciliaria notarial y un informe de constatación de la municipalidad que acreditan que las características anotadas por el notificador no coinciden en absoluto con la realidad. Y para muestra un botón, los números de suministro de agua y luz son perfectamente visibles y legibles, tienen un murito ahí específico en ese inmueble. Para concluir, en base a lo expuesto, solicitamos al Pleno que aplique el criterio establecido en la resolución 286-2021 que resolvió un caso similar al presente. En dicha oportunidad, el Jurado Electoral Especial de Huancavelica excluyó una candidata por no haber consignado una sentencia de obligación de dar suma de dinero. Sin embargo, el Pleno dijo que no correspondía excluir a la candidata por cuanto, entre otras cuestiones, la candidata señalaba no haber sido notificada con los actos procesales. Jurisprudencia que además es acorde con sentencias del Tribunal Constitucional. Por esas consideraciones, solicitamos se declare fundado nuestro recurso de apelación. Gracias. ¿Preguntas de los miembros del Pleno sobre este particular? Ninguno. Causa el voto. Pasamos a la siguiente. Don Señor Carlos. presidente, la causa número 11 se ha dejado sin efecto, señor. Correcto, la 12 entonces. Número 12, expediente 31.872-2022. Apelación presentada por Sonia Mercedes Fuentes Zapata contra la resolución número 434-2022 del Jurado Electoral Especial de Tacna, que declaró infundada la tacha formulada por la recurrente contra el candidato a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, Julio Víctor Dávalo Flores, por la organización política Avanza País Partido de Integración Social. La ciudadana Sonia Mercedes Fuentes Zapata no ha registrado abogado para la vista. La organización política Avanza País Partido de Integración Social ha solicitado el uso de la palabra en forma extemporánea. La causa 12 queda al voto. Siguiente causa, don Carlos. Número 13, expediente 33.983-2022. Apelación presentada por la organización política Partido Democrático Somos Perú contra la resolución 350-2022 del Jurado Electoral Especial de Tumbes, que declaró fundada la tacha interpuesta por Edgar Alex Lama Olaya contra la inscripción del candidato alcalde de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, Eduardo Tito de Lama Plaza, por la organización Partido Democrático Somos Perú. Por el partido político apelante participa el abogado Ernesto David Gamboa Dios. El ciudadano Edgar Alex Lama Olaya no ha registrado abogado para la vista. Doctor Gamboa tiene la palabra por lapso de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del jurado. En esta oportunidad me toca resaltar el hecho de que mi patrocinado, el señor Eduardo Tito de Lama Plaza, ha sido excluido por el Jurado Electoral Especial de Tumbes por una tacha que presentó un ciudadano refiriendo un tema que ya se había tratado respecto a que el señor había sido condenado por el delito de peculado simple. Ahora, nosotros hemos presentado una jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esta jurisprudencia es la 1114 del 2020 como obra en el expediente. ¿Qué decimos aquí? Que el señor Rolando Solís Casilla, un ciudadano peruano, que fue condenado también por peculado, que fue rehabilitado, presentó una acción de amparo y el Tribunal Constitucional declaró fundada esta acción y ordenó que no se vuelva a causar este agravio, ¿verdad?, de parte por la parte demandada. Entonces, yo me refiero al caso en sí, que mi patrocinado pues se encuentra en las mismas condiciones, idénticas condiciones, inclusive podemos decir que él fue rehabilitado en el año 2016, en enero de 2016. Tal igual al caso del señor Rolando Solís Casilla,
que según reviso en resolución 172 del 2001 que he presentado del día de hoy, figura que este digno jurado resolvió básicamente en los puntos C y D que el señor pueda postular, ¿verdad? Porque así lo había establecido el Tribunal Constitucional. Y el señor candidateó para el año 21 en las elecciones generales. Entonces, claramente se dice que cuando hay una rehabilitación, y justamente esta rehabilitación menciona el Jurado Nacional de Elecciones, en esta resolución se menciona que fue rehabilitado antes que se dictase la ley 26864, antes de que se publicase esta ley. Por lo tanto, no se podía aplicar al ciudadano Rolando Solís Casilla y por defecto tampoco se puede aplicar para el ciudadano Edward Tito de Lama Plaza, quien postula a la alcaldía de Contralmirante Villar, por lo que solicito se declare fundado el recurso de apelación interpuesto en esta oportunidad. ¿Alguna pregunta al señor doctor Gamboa? Sí, doctor, con todo gusto. Ninguna. Muy bien, causa queda el voto. Gracias. Gracias. Siguiente causa, don Carlos. Señor presidente, la número 14 fue acumulada al informe número 5. La 14 acumulada al 5. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, nos vamos a la causa número 15, señor. 15. Adelante. Número 15, expediente 35.085-2022. Apelación presentada por el Partido Frente de la Esperanza 2021 contra la resolución 923-2022 del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1, que declaró la exclusión de Jocelyn Nicole Juárez Hinojosa, candidata a regidora del Consejo Distrital de Caraballo. Por el Partido Frente de la Esperanza 2021 participa la abogada Mildred Yoshi de la Cruz Sotelo. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Ante todos, muy buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más breve en la medida posible. Vengo en representación del partido político Frente de Esperanza. Doctora, ¿me dejará usted, por favor, instalar? Si fuera tan amable. Sí, doctor, disculpe. Sí, que instalaré la causa, doctora. Ah, un momentito. disculpe. Sí, un ratito. La doctora de la Cruz tiene el uso de la palabra por lapso de 3 minutos adelante. Listo, doctor, muchas gracias. Vengo a solicitar concretamente que se declare fundado nuestro recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 0923-2022, que resuelve declarar improcedente la solicitud de anotación marginal y excluir a doña Jocelyn como candidata a la regiduría por las siguientes consideraciones. Bueno, en el caso de autos, es necesario esclarecer que el mencionado negocio resulta ser más que todo un emprendimiento por parte de la candidata de 19 años de edad, que hasta el momento no se encuentra tributando, no cuenta con RUC y no emite comprobantes de pago. Información que se puede corroborar en la consulta RUC en el anexo 1C en el expediente de autos. Asimismo, es necesario acotar que la candidata no ha emitido información alguna, pues correspondiente al ítem número 7 de la declaración jurada de la hoja de vida del candidato. En estas no se encuentra un ítem en la cual ella pueda rellenar ingresos por ventas de productos y o similares. Por otra parte, en reiteradas ocasiones, el tribunal, si bien es cierto, no hay un caso en específico como el nuestro, pero en la resolución 0159-2021, señala de que, si bien es cierto, por el principio de transparencia, el candidato debe informar sobre una información adicional en el rubro número 9, del no haberlo hecho, no se halla bajo la sanción de exclusión de la contienda electoral. Por ello, por la ausencia de la claridad del formato único de la declaración de hoja de vida, no se puede corregir por la interpretación pretoriana analógica, in malam parlem, de manera perjudicial contra el candidato, menos aún hallándose en curso en una contienda electoral. Por lo cual, nuestra candidata no emitió información alguna, pues al no encontrar un ítem en el cual ella pueda rellenar estos ingresos, no puede ser sancionada como tal con la exclusión a su candidatura. Eso sería todo, señor magistrado. Muchas gracias. Preguntas de los señores, las señoras y señores miembros del Pleno. Ninguna, causa al voto. Vamos a las 16. Número 16. Expediente 35.086-2022.
Apelación presentada por la organización política Movimiento Político Regional Súmate al Cambio contra la resolución 756-2022 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, que resolvió la exclusión de la candidata a regidor distrital 5, Vanessa Luciana Centeno Busto, por la organización política Movimiento Político Regional Súmate al Cambio para el Consejo Distrital de Torata. Por el Movimiento Político Regional Súmate al Cambio participa el abogado Mario Reinaldo Herrera Nina. Señor presidente, el señor abogado no puede activar su cámara, señor. Con la cámara apagada, ¿puede hacer su informe, señor? Por algún motivo no puede activarse completamente. Adelante. Señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, muy buenas tardes y muchas gracias. Efectivamente, estamos apelando en contra de la resolución 756-2022-JE, que declara excluir a mi patrocinada Vanessa Luciana Centeno Bustos, candidata a regidora para la Municipalidad Distrital de Torata, Mariscal Nieto Moquegua. Fundamentalmente se le excluye por no haber consignado en el rubro 8 del formato único de declaración jurada de hoja de vida las participaciones sociales que tiene en la empresa Metacer EIRL. Al respecto, si bien en el rubro 8 se indica que lo que debe declararse son ingresos de bienes y rentas, sin embargo, según la ficha RUC de la empresa Metacer EIRL, se encuentra sin actividad desde su creación, febrero del año 2020. Es decir, no ejerce actividades. Siendo así, es obvio que desde su creación no ha generado actividades económicas pasibles de obligaciones tributarias y en consecuencia no ha podido generar utilidades y o rentas a su favor. Por lo tanto, la supuesta omisión no ha sido de mala fe, no ha tenido en ningún momento la intención de ocultar información o incorporar información falsa. Más aún, si al momento de llenar los datos en el formato del sistema de declaración jurada de hoja de vida de la candidata no se visualizó ninguna alerta de información ni registro automático asimilado o derivado de la base de datos de SUNAT, ello en concordancia con el inciso B del artículo 11 del reglamento de la declaración jurada de hoja de vida de candidatos a cargo de elección popular, aprobado mediante resolución número 920-2021 JNE. En todo caso, se habría omitido consignar dicha información por desconocimiento de términos, pues se desconocía que tener acciones y participaciones era igual a tener una empresa. De seguro que si la pregunta era si tiene alguna empresa que declarar, la respuesta era un sí contundente. Más aún que se tenga en cuenta, señores magistrados, que mi patrocinada es comunera de la parte alta de Moquegua. Precisamente, señores magistrados, se entiende que para evitar dichos errores es que se ha implementado lo dispuesto en el inciso B del artículo 11 de la resolución 920-2021, virtud a la cual todos los datos en relación a la persona jurídica Metacer EIRL debió de aparecer de manera automática en el formato de declaración jurada de hoja de vida de la candidata Vanessa, ya que los referidos datos están debidamente detallados tanto en la SUNAT como en la SUNAT. Ello en concordancia con el artículo 2012 del Código Civil, que establece que se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. En todo caso, dicha omisión, señores magistrados, es suplida y relevante. Término vencido, señor doctor. Preguntas de los miembros del Pleno. Ninguna causa al voto. Pasamos a la siguiente, que es la 17. Adelante. Número 17. Expediente 34.856-2022. Apelación presentada por la organización política Movimiento Político Regional Súmate al Cambio contra la resolución 757-2022 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, que dispuso la exclusión de Larry Percy Hurtado Vilca, candidato a regidor por la organización política recurrente al Consejo Provincial de Mariscal Nieto. Por el Movimiento Político Regional Súmate al Cambio participa el abogado Alcides Nicanor Sánchez Parra. El doctor Sánchez Parra tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones y magistrados todos, vengo a impugnar la resolución número 757-2022 del Jurado Especial de Mariscal Nieto de Moquegua, en la que se dispone en su fundamento 24 la exclusión de mi patrocinado candidato a regidor número 1,
de la organización política Movimiento Político Regional Súmate al Cambio, señor Larry Percy Hurtado Vilca, por el hecho de no haber consignado en el rubro 8 del formato único de declaración jurada la hoja de vida, las participaciones sociales que éste tiene en la empresa HT Comfort Service, empresa individual de responsabilidad limitada. Si bien en el rubro octavo se indica que lo que debe declararse son ingresos de bienes y rentas, y reiteramos según la ficha RUC adjuntada en nuestro escrito de descargo, que la empresa se encuentra sin actividad, es decir, suspendida desde el 21 de mayo de 2018, porque desde el 2017 no ejerce actividades. Es obvio que desde entonces no se tiene ningún ingreso de renta que declarar por esa empresa. Debemos manifestar que dicha información integral debió de aparecer de manera automática en el formato de declaración jurada de hoja de vida de mi patrocinado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso B del artículo 11 del reglamento de la declaración jurada de hoja de vida, resolución 920, que dice: ingresar al formato único de declaración jurada de hoja de vida y digitar el número de documento de identificación del candidato. Automáticamente aparecerá en dicho formato la información contenida en los registros de las entidades públicas correspondientes, concordante con lo anterior y en virtud de lo manifestado por el artículo 39, inciso 39.1, segundo párrafo de la resolución 943, Jurado Nacional de Elecciones, precisa que el jurado electoral especial no podrá disponer la exclusión de un candidato cuando la omisión de información que se le imputa corresponde a datos que se encuentran en base de datos o registros públicos a cargo de entidades del Estado. Más aún, existe un criterio establecido por este Supremo Tribunal Electoral en la resolución 236-2001, la falta de actualización de los datos que no fueron consignados automáticamente al momento que se realizó el registro, no debe ser atribuido como omisión de información per se por parte de mi patrocinado, pues se presume que se trata de una información de carácter público obrante en la base de datos estatales que debe ser incorporada por los sistemas y herramientas del Jurado Nacional de Elecciones en observancia de la Ley 31.038. En este contexto y no haberse acreditado la omisión de información, atribuirle a mi patrocinador Larry Percy Hurtado, consideramos que en el presente caso debe de realizarse la anotación marginal referente a la persona jurídica. Tiempo vencido, doctor. ¿Alguna pregunta de los colegas en relación a la causa que ha presentado el señor doctor? Ninguna causa al voto. Vamos a la 18, don Carlos. Número 18, expediente 34.600-2022. Apelación presentada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución 366-2022 del Jurado Electoral Especial de Oxapampa, que excluyó a Henry Dan Rofner Smith, candidato por la organización política Alianza para el Progreso para el Consejo Distrital de Palcasu. Por la organización política Alianza para el Progreso participa el abogado José Fernando Zúñiga Herrera. Gracias. Doctor Zúñiga Herrera tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, en efecto, viene en grado de apelación la resolución 366-2022 emitido por el Jurado Especial Electoral de Oxapampa, en la cual resuelve excluir al señor Henry Dan Rufner Smith para el cargo de regidor número 2 para la Municipalidad Distrital de Palcasu, por la omisión de información en la declaración jurada de hoja de vida, rubro 8, declaración jurada de ingresos de bienes y rentas, ítem titularidad de acciones y participaciones, advirtiéndose que del informe de fiscalización número 13-2022 de hoja de vida señala que existiría una omisión de información, puesto que el candidato es socio y subgerente de la empresa constructora Roble Negro SAC desde el año 2015. Sin embargo, señor presidente, el Jurado Especial Electoral de Oxapampa no tuvo en consideración el descaro efectuado por nuestra parte. Tampoco tuvo en cuenta lo dispuesto por la resolución de Superintendencia 2010-2004 SUNAT. De la misma manera, el Jurado Especial Electoral omitió con lo señalado en el numeral 9, novena disposición transitoria de la Ley de Organizaciones Políticas incorporada por la Ley 31.357, en la cual señala que el Jurado Nacional de Elecciones no podrá disponer la exclusión de un candidato
cuando la omisión de información que se le imputa corresponda a datos que se encuentran en bases de datos o registros públicos a cargo de entidades del Estado. Por otro lado, el Jurado Especial Electoral ha omitido evaluar la naturaleza de la omisión de la información y lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 39.1 del artículo 39 de Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 2021, en el cual indica que el Jurado Especial Electoral no podrá disponer la exclusión de un candidato cuando la omisión de información que se le imputa corresponda a datos que se encuentran en base de datos o registros públicos a cargo de entidades del Estado. En consecuencia, señor presidente, al encontrarse registrada la omisión a la información en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos que corresponde al Estado, gozaría del principio de publicidad y de dominio público, teniendo acceso también el Jurado Especial Electoral, no siendo posible excluir al candidato. Por lo tanto, habiéndose vulnerado los derechos políticos y el derecho constitucional de participación política del candidato, solicito al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que se declare fundada nuestra apelación y al amparo del artículo 6 y 17 del Reglamento de Inscripciones de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 2021 se ordene la anotación marginal en la hoja de vida del candidato para que continúe en carrera como candidato para regidor número 2 para la Municipalidad Distrital de Palcasu. He terminado, señor presidente. Pregunta de los señores miembros del Pleno. Ninguna. Al voto pasamos a la siguiente. Número 19. Expediente 34.597-2022. Apelación presentada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución 361-2022 del Jurado Electoral Especial de Oxapampa, que dispuso la exclusión de Aldo Becerra Llantas, candidato a alcalde de la Municipalidad Distrital de Palcasu por la organización política Alianza para el Progreso. Por la organización política recurrente participa la abogada Mary Flor Bartra Rengifo. La doctora Bartra tiene uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, señorita doctora. Buenas tardes, señores magistrados. Viene en apelación la exclusión de Aldo Becerra Llantas, candidato a alcalde para el Consejo Municipal Distrital de Palcasu. Los fundamentos del Jurado Especial Electoral de Oxapampa para la exclusión del candidato es por haber omitido declarar que es socio y accionista de la empresa A&D Celeste Contratistas Generales EIRL. Primera inconsistencia de la exclusión, ya que una EIRL no tiene socios ni accionistas. De acuerdo a nuestra normativa, las EIRL no forman parte de lo regulado en la Ley General de Sociedades. Estas están reguladas por la Ley 21.621, que en su artículo 2 prescribe: el patrimonio de la empresa está constituido inicialmente por los bienes que aporta quien lo constituye. Y en su artículo 18 refiere que el patrimonio inicial de la empresa se forma por los aportes de la persona natural que la constituye. Por lo expuesto, se tiene que el capital de la EIRL está representada por aportes, no por acciones ni participaciones. Entonces, la supuesta omisión no se configura en el presente caso, ya que en la declaración jurada del candidato exige declarar acciones y participaciones. De igual modo, esta supuesta omisión del candidato no tendrá lugar a la exclusión declarada por el Jurado Especial Electoral de Oxapampa, ya que según lo dispuesto en la 9ª disposición transitoria de la Ley 28094, incorporada por la Ley 31357, establece que estos datos, en cuanto sea posible, deben ser extraídos del Jurado Nacional Electoral de los registros públicos correspondientes y publicarlos directamente en la declaración jurada de hoja de vida. Agrega que el JNE no podrá disponer la exclusión de un candidato cuando la omisión de información imputada corresponda a datos que se encuentre en base de datos o registros públicos a cargo de las entidades del Estado. Esta ley 31357 no establece ninguna excepción o salvedad respecto de cuáles registros públicos el Jurado Nacional Electoral deberá extraer la información. Entonces, según lo dispuesto por esta ley, correspondía que el Jurado Electoral Especial de Oxapampa disponga la anotación marginal de la referida información y de ninguna manera lo sancione con su exclusión, ya que esto resulta lesivo a los derechos constitucionales del candidato Aldo Becerra Llantas. Máxime, si en su declaración jurada de hoja de vida, en el rubro 2 sobre experiencia de trabajo, declara ser gerente general de la empresa A&D Celeste Contratistas Generales EIRL,
desde el 2015 hasta la actualidad. Siendo ello así, no existe fundamentación jurídica que permita amparar la exclusión dispuesta por el Jurado Especial Electoral de Oxapampa, correspondiendo a declarar fundada la presente apelación. Preguntas de los señores miembros del Pleno. Al voto y pasamos a la siguiente. Número 20. Expediente 35.098-2022. Apelación presentada por el Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino contra la resolución 959-2022 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró fundada la exclusión de Percy Alberto Sánchez Chamorro como candidato a consejero regional por la provincia de Ambo. El Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino no ha registrado abogado para la vista. Por lo tanto, queda al voto. 21, don Carlos. Número 21, expediente 35.101-2022. Apelación presentada por la organización política Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino contra la resolución 956-2022 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró la exclusión del candidato a consejero regional accesitario por la provincia de Leocho Prado. El Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino no ha registrado abogado para la vista. La causa 21 también queda al voto y pasamos a la causa 22. Adelante. Número 22, expediente 34.808-2022. Apelación presentada por el ciudadano Juan Carlos Cipriano Cos contra la resolución 384-2022 del Jurado Electoral Especial de Lima Este 1, que declaró infundada la tacha interpuesta por Juan Carlos Cipriano Cos contra el candidato Juan Enrique Dupuy García de la Municipalidad Distrital de Ate. Por el ciudadano Juan Carlos Cipriano Cos participa el abogado Alberto Rómulo Altaraz Marín. Por la organización política Podemos Perú concurre el abogado Roy Mariño Mendoza Navarro. La defensa del apelante, de la parte apelante, tiene la palabra 3 minutos. Muy agradecido, señor presidente, miembro de este ilustre colegiado. Alberto Rómulo Altaraz Marín, abogado de la defensa técnica en este acto procesal de Juan Carlos Cipriano Cos, mediante el cual solicito muy respetuosamente se revoque la resolución venida en grado del Jurado Electoral Especial Lima Este 1, que declaró infundada la tacha interpuesta en contra de Juan Enrique Dupuy García y reformándola declare fundado el recurso de apelación en base a los siguientes argumentos que voy a exponer y que ya están plasmados en el recurso de apelación. En principio, el numeral 3.4 de la resolución impugnada se vulnera claramente el principio de transparencia y veracidad, causando agravio a esta parte y preocupación al existir estas resoluciones que no solo afectan a una persona, sino el verdadero sentido de las declaraciones juradas de hoja de vida, que son informar a la ciudadanía la información actual y detallada de los candidatos a postular a las elecciones. En ese sentido, de acuerdo a la resolución 332-2019 del Jurado Nacional de Elecciones, de fecha 9 de diciembre del 2019, se dispuso, entre otras cosas, que deben de ser sancionados y excluidos de una contienda electoral aquellos pues que omitan informar de manera precisa y clara en la declaración jurada de hoja de vida. Así lo establecieron también en aplicación en el artículo numeral 23.5 del citado artículo de la Ley de Organizaciones Políticas, en concordancia con el artículo 38.1 del reglamento. En virtud de lo sostenido, los hechos omitidos en la declaración jurada de hoja de vida por el candidato Juan Enrique Dupuy García son haber omitido que labora como director del FONAVE, siendo una clara vulneración al principio de transparencia y veracidad, que causa agravio toda vez que las actas de FONAVE no tienen rango de ley y por tanto no se presumen de conocimiento general desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, sin deber aplicar el artículo 39.1 de la resolución número 0943-2021 del Jurado Nacional de Elecciones, tal como erróneamente lo ha realizado el Jurado Electoral Especial, toda vez que este acuerdo de directorio no se encuentra publicado en el portal institucional de FONAVE. Asimismo, el Jurado Electoral Especial no se pronuncia en lo absoluto de que el candidato que se pretende tachar es socio de una firma de abogados Vicente Ugarte del Pino, conforme está en el escrito del recurso de apelación. Haber omitido también, en su calidad de accionista de la empresa privada Volcán, compañía minera que cuenta con acciones y que el mismo no se encuentra en ninguna base de datos ni registro público ni de ninguna entidad del Estado, puesto que es una empresa privada, siendo necesario y relevante que lo haya incluido en su declaración de hoja de vida, no siendo aplicable lo establecido en el artículo 39.1 de la resolución antes citada. Asimismo, tiene una sentencia firme en ejecución en contra de la firma de abogados y parte demandada, que él es socio, de la cual es socio,
signado con el expediente 0.200-2016 del primer juzgado laboral del Distrito Judicial de Huánuco. También omitió su cargo de director y secretario desde el año 2005 hasta la actualidad en la empresa privada EMEC Pharmaceutical, que está operando en Panamá, y que ese dato se recabó a través de la empresa denominada Dato Capital. Y por último, y no menos importante, señor magistrado, que el señor se encuentra como accionista en esta empresa que acabo de mencionar. Término vencido. El doctor Mendoza Mariño tiene el uso de la palabra 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. He escuchado atentamente a mi colega y primero para señalar que el artículo 23 de la ley 28094 no señala como causal de exclusión la omisión o error en la declaración de centro de labores de trabajo. Por otro lado, señores magistrados, en el escrito de Tacha y en la resolución que solicitamos se confirme, se habla de 26 empresas. 26 empresas, de las cuales 17 empresas, mi patrocinado, el señor Juan Enrique Dupuy, tiene el cargo de director o de apoderado. Por tanto, no existe ninguna obligación de declarar respecto de esas empresas. En las 11 restantes, donde mi patrocinado se identifica que es accionista, se puede observar que las empresas son, señores magistrados, de 1990, de 1992, 95, del año 99, del año 2004, 2006. En esos años, estas empresas han sido dadas de baja de oficio, tienen suspensiones temporales. Ninguna empresa está en actividad, a excepción de la empresa Ontier. Y la empresa Ontier ha sido declarada, ha sido consignada en la declaración jurada de hoja de vida, no solamente de este año 2022, sino también de procesos anteriores. Señores magistrados, si uno revisa bien el escrito de Tacha y revisa también nuestros escritos, se va a dar cuenta que el capital social consignado en esas empresas del año 1990, 95, 92, 97, todas inactivas, no superan una UIT. Por ejemplo, hay una empresa donde se señala el capital social, 3 millones ¿de qué? ¿De soles? No, de INTI, señores magistrados. Es decir, estas empresas no representan ningún valor, ni modifican sustancialmente, ni alteran en modo alguno el patrimonio de mi patrocinado. Mi patrocinado ha sido claro al consignar toda la información que ha venido consignando en procesos electorales anteriores. En procesos electorales anteriores, señores magistrados, en el 2018, 2014, 2011, 2006, mi patrocinado no ha declarado a las empresas y ha participado en elecciones, porque siempre ha considerado que esas empresas no representan ningún valor. Y eso también lo dice la jurisprudencia de este tribunal electoral en la resolución 405-2019 sobre los carros chatarra. Sobre los carros chatarra, poco valor, no representan nada en el patrimonio de los candidatos, por tanto, se declaraba fundada la apelación en ese momento. La resolución 2857-2018, vehículo antiguo sin ningún valor, tampoco representa alguna alteración en el patrimonio de los candidatos. En el mismo sentido, señores magistrados, las empresas señaladas, supuestamente omitidas, no representan ningún valor en el patrimonio de mi candidato, de mi patrocinado. Por tanto, mi patrocinado ha cumplido con el deber de transparencia. Eso es todo, señores magistrados. Muy bien. ¿Alguna pregunta de los señores miembros del Pleno? ¿Ninguna? Muy bien. La causa queda al voto. Pasemos a la siguiente, don Carlos. Número 23, expediente 34.723-2022. Apelación presentada por la organización política Frente a la Esperanza 2021 contra la resolución 662-2022 del Jurado Electoral Especial de Cajamarca, que resolvió excluir a César Augusto Plasencia Fernández, candidato a alcalde para la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Por el partido Frente a la Esperanza 2021 participa el abogado Mariano Guzmán Cáceres Mendoza. Buenas tardes, doctor. El doctor Cáceres Mendoza tiene el uso de la palabra por lapso de 3 minutos. Muchas gracias, señores miembros del jurado. En la recurrida, el jurado especial electoral decide excluir al candidato por no haber declarado una sentencia sobre indemnización por daños y perjuicios y que a criterio del jurado electoral especial tiene su origen en el incumplimiento de una obligación. Al respecto, debo de manifestar lo siguiente. El jurado electoral especial, y en el marco de un
procedimiento de exclusión, no ha cumplido con tipificar idóneamente el supuesto por el que la sentencia emitida en el expediente 480-2015, Juzgado de Paz, se subsume dentro de uno de los tipos exigidos para la exclusión de un candidato. Esto es, contractuales, laborales o de otro tipo. Esta circunstancia afecta directamente nuestro derecho a la defensa, debido a que no se tipifica la conducta supuestamente infractora y esto sería causal de nulidad de este procedimiento. Solamente se dice que no declara la sentencia por un incumplimiento de obligación. Sin perjuicio de ello, en relación al supuesto de incumplimiento de una obligación, debo manifestar que el 1 de enero de 2021, el candidato excluido fue designado por el Gobierno Regional de Cajamarca en el cargo de confianza como subgerente de supervisión. El 21 de julio del año 2021, el Gobierno Regional de Cajamarca, en la persona de su gerente general, celebra un contrato con el consorcio Autrivic para la reconstrucción de la infraestructura de la institución educativa Simón Bolívar de la provincia de San Miguel. El candidato excluido no participó en la suscripción del mencionado contrato y por tanto no tenía ninguna obligación de carácter contractual. Hay que entender que si hablamos de obligación contractual, quien tendría el derecho de poder demandar por el incumplimiento de una obligación debió ser el propio consorcio. Sin embargo, la que demandó es una identidad pública, en este caso la Procuraduría, porque consideró que la ampliación de plazo para la ejecución de la obra dada por el subgerente no era necesario. Entonces, no se trata de un ámbito contractual, sino de un ámbito de responsabilidad civil en mérito a la función que ha tenido el candidato en su momento. Inclusive en la sentencia se dice que ha sido declarado culpable y sentenciado por daños y perjuicios por una falta leve. Por tanto, la sentencia no se ajusta a ninguno de los criterios de exclusión, pues no es por obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar. El espíritu de la norma electoral es advertir que el candidato, en dos aspectos de naturaleza distinta a la penal, se maneje de manera proba, sea un buen padre de familia, no sea violento, por eso debe transparentar esa información. Y en el otro aspecto es en relación a sus compromisos contractuales que él asume, pero la sentencia que tiene el candidato no encuadra en ninguno de esos dos aspectos. Claramente se observa una vulneración al derecho constitucional de participación en la elección de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Indica que es como fin supremo del Jurado Nacional de Elecciones velar por el respeto y cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales. Por lo expuesto, solicito que el Supremo Tribunal Electoral, con un criterio de conciencia que optimice el derecho humano y constitucional de participación política, declare fundada la presente apelación. Muchas gracias, señores magistrados. Señor doctor, para tener claro el tema de mi parte, la demanda está dirigida contra una empresa que su señor patrocinado representó, ¿correcto? No. ¿Sí, no? La demanda está dirigida contra mi patrocinado, que personalmente había cometido una falta siendo subgerente de supervisión. Y la demanda la Procuraduría de la República. Correcto. Bien, ¿alguna pregunta de los señores miembros del jurado? Muy bien, la causa queda al voto. Vamos a pasar a la siguiente. Número 24, expediente 33.583-2022, apelación presentada por el Partido Político Nacional Perú Libre contra la resolución número 599-2022 del Jurado Electoral Especial de Cangallo, que declaró fundada la tacha presentada por el ciudadano Zenón Guamaní Quicaño contra la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Saxamarca. Por el Partido Político Nacional Perú Libre concurre el abogado Roy Mariño Mendoza Navarro. El ciudadano Zenón Guamaní Quicaño no ha registrado abogado para la vista. Correcto. El doctor Mendoza Navarro tiene usted la palabra por el lapso de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, en el presente caso solicitamos en efecto se declare fundado nuestro recurso de apelación y se revoque la resolución 599, que decidió excluir a la lista de candidatos a la Municipalidad Distrital de Saxamarca por la Organización Política Perú Libre. Lo que sucedió en el presente caso fue, señores magistrados, que ya el Jurado Electoral Especial había realizado la calificación de la lista y había declarado la inadmisibilidad de las mismas, no encontrándose en ningún extremo la observación respecto de la cuota joven. Subsiguientemente, lo que hizo la organización política es subsanar esas observaciones y finalmente el Jurado Electoral Especial declara la admisión de la lista. Transcurre el periodo de tachas y se deja constancia
de que no se ha interpuesto ninguna tacha, señores magistrados. Lo que debió seguir fue la inscripción de la lista, tal como lo prescribe el reglamento. Sin embargo, el jurado electoral especial realiza una nulidad a pedido de la parte y va a buscar declarar nula la resolución que a su vez declaró la inadmisibilidad de la lista. Ahí, en ese lapso, se da el acuerdo del 1 de agosto, ¿no? Y lo que ha sucedido es que el jurado electoral especial decidió admitir la lista y ahí vino la tacha señalando de que no se habría cumplido con la cuota joven. Sin embargo, señores magistrados, ya la lista fue calificada. El artículo 31.b de la resolución 943-2022 señala que si se declarase la improcedencia de uno de los candidatos de la lista no cae, sino subsiste. En este caso, lo que se está cuestionando es la candidatura de una persona que no habría cumplido la cuota joven. En ese sentido, lo que nosotros solicitamos, señores magistrados, es en el extremo que se reciba estos argumentos, se permita que la lista subsista al amparo del artículo 31.b de la resolución 943-2022, en tanto que las calificaciones de la lista se hace de manera integral, y eso ya el jurado electoral especial lo había realizado, ¿no? Luego ya quiso anular esa admisión a pedido de parte. Entonces, señor magistrado, por lo expuesto, solicito que se declare fundado nuestro recurso de apelación y se permita a la lista proporcionada por la Organización Política Perú Libre inscribirse. Eso es todo, señores magistrados. Su pedido no es del todo claro, doctor. ¿Usted quiere que se inscriba a todos, incluido al que no reúne las condiciones? No, les estoy diciendo que se inscriba la lista, ¿no? Con excepción del candidato cuestionado o de la candidata cuestionada. ¿Preguntas de los señores miembros del Pleno? ¿Ninguna? Muy bien. Causa al voto 25. Número 25. Expediente 35.108-2022. Apelación presentada por la Organización Política Juntos por el Perú contra la resolución 477-2022 del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2, que declaró fundada la tacha formulada por Álvaro Gonzalo Gutiérrez Rojas contra la inscripción de Héctor Darío Ontón Orozco, candidato a alcalde de la Municipalidad Distrital de Comas. Por la Organización Política Juntos por el Perú participa el abogado Roy Mariño Mendoza Navarro. El ciudadano Álvaro Gonzalo Gutiérrez Rojas ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Queda como tal, entonces. El doctor Mendoza Navarro tiene uso de la palabra por lapso de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En esta ocasión, para representar la Organización Política Juntos por el Perú, en la tacha que se declaró fundada en contra del señor Héctor Darío Ontón Orozco, solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de apelación y se revoque la resolución 477-2022. Lo que sucedió en este caso, señores magistrados, es que la tacha planteada señala que ha habido omisión en la consignación de información respecto de dos empresas, una de las cuales, Airtech Service SAC, se encuentra con baja de oficio, señores magistrados, desde el 30 de abril del 2008, y también figura una suspensión temporal desde el 25 de abril del año 2022. Y luego, respecto de la otra empresa, también, según la situación planteada, es que esta empresa también ha sido dada de baja. Señores magistrados, en este caso, lo que quiero que se tenga en cuenta es un decreto legislativo bastante importante, como lo es el 1427. El 1427 señala que si las empresas o las sociedades tienen prolongada inactividad, se va a realizar una anotación preventiva de suspensión. Si transcurrido un plazo de 2 años, no se realiza ninguna actividad, lo que va a suceder es que se va a extinguir la persona jurídica. O sea, jurídicamente habría una extinción de la persona jurídica
¿no? Con lo cual no habría la obligación de declarar. En este caso, si bien es cierto, ese plazo no se ha dado, lo que sí podría señalar es que en uno de los extremos el plazo sí ha operado, como por ejemplo en el caso de la empresa Pertech Service SAT. Y adicionalmente, señores magistrados, quisiera recoger lo señalado en el 2.7 de la resolución 2696-2022, Jurado Nacional de Elecciones, en donde se señala que no habría exclusión por la omisión de información, ¿no?, que figure en los datos de los registros públicos. Por lo expuesto, señores magistrados, solicito que se declare fundado nuestro recurso de apelación. Eso es todo. Preguntas de los señores miembros del Pleno. Ninguna. Al voto. Vamos a la causa 26. Número 26. Expediente 35.939-2022. Apelación presentada por la Organización Política Alianza para el Progreso contra la resolución 792-2022 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, que resolvió la exclusión de la candidata regidora provincial de Mariscal Nieto, Idalia Lisbeth Falcón Nina, por la Organización Política Alianza para el Progreso. Por la Organización Política Recurrente, señor presidente, no se ha registrado abogado para la vista. Queda la causa al voto y vamos a la número 27. Número 27, expediente 36.613-2022. Apelación presentada por José Fernando Arboleda Cueva contra la resolución 390-2022 del Jurado Electoral Especial de Lima Este 1, que declaró infundada la tacha interpuesta contra el candidato Juan Enrique Dupuy García a la Municipalidad Distrital de Ate por la organización política Podemos Perú. El abogado del ciudadano José Fernando Arboleda Cueva no se ha registrado. Por la organización política Podemos Perú participa el abogado Roy Mariño Mendoza Navarro. Doctor Mendoza Navarro tiene uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, para solicitar que se confirme la resolución 390-2022 que declaró infundada la tacha interpuesta contra mi patrocinado, el señor Juan Enrique Dupuy García. Lo que señala el tachante y la resolución, ¿no?, es que habría una especie de falsificación de firma, una especie de falta de estructuración en la conformación del contrato de arrendamiento. Se señala que se cuestiona que el contrato de arrendamiento no sería verídico, no sería fidedigno. Señores magistrados, esta jurisdicción no tiene competencia para determinar primero si un documento es falso o no. Este documento que se ha presentado, el contrato de arrendamiento de fecha 29 de mayo de 2020, es totalmente verídico y se ha hecho las legalizaciones correspondientes de las firmas desde el 29 de mayo del 2020, ¿no? Es un contrato de arrendamiento respecto del domicilio ubicado en la calle Lisboa, 191, urbanización Los Portales de Javier Prado, en el distrito de Ate. Señores magistrados, para mayor abundamiento, voy a citar la carta que se ha puesto en autos también, para mejor resolver. Voy a citar la carta cursada por el notario en el cual se legalizaron las firmas del contrato, el señor Alfredo Zambrano Rodríguez, abogado notario de Lima. El 18 de agosto del 2022 señala, señores magistrados, que las firmas, ¿no?, que las firmas consignadas en la legalización realizada el 29 de mayo de 2020 se ha realizado en su notaría, ¿no? Y con ello estamos dándole mayor valor, estamos dándole una fecha cierta, creíble, verídica, ¿no? Y por lo demás, en lo señalado en el escrito de tacha, no habría ninguna razón ni fundamento alguno, ¿no?, tanto que cuestiona la huella dactilar, la falta de firma, ¿no? Ya el notario ha dicho que la legalización de firmas realizadas en su notaría han sido, en efecto, realizadas, ¿no? En ese sentido, señores magistrados, solicito que se confirme la resolución 390-2022 que declaró infundada la tacha interpuesta por el señor José Fernando Arboleda Cueva. Eso es todo cuanto tengo que informar, señores magistrados. Preguntas de los miembros del Pleno. Ninguna al voto, entonces vamos a la 28, don Carlos.
Número 28, expediente 21.835-2022. Apelación presentada por el ciudadano César Jesús Ibarra Núñez contra la resolución 370-2022 del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1, que declaró infundada la tacha formulada contra Renan Samuel Espinosa Rosales, candidato a alcalde para el Consejo Distrital de Puente Piedra por la organización política Partido Democrático Somos Perú. Por el ciudadano César Jesús Ibarra Núñez concurre el abogado Jorge Cornejo Salazar. Por el Partido Democrático Somos Perú participa el abogado Freddy Aragón Valdés. La defensa de la parte apelante tiene uso de la palabra por 3 minutos. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, señores miembros del jurado. En esta oportunidad me trae para ver para que se revoque la resolución 370 del año 2022, emitida por el Jurado Electoral Especial, en que declara infundada la tacha interpuesta contra el señor César Jesús, contra Renan Samuel Espinosa Rosales. Señores miembros del jurado, este hecho nos trae un hecho muy claro donde se ha incurrido en una situación que es causal de nulidad por puro derecho. ¿Por qué, señores miembros? El jurado electoral emitió una resolución en la que le declara improcedente la subsanación que pretende hacer el señor Renan Espinosa por no haber declarado sus ingresos del año 2021 como congresista del Perú. Como congresista de la República. En esta realidad se notifica a las partes y el personero legal de Somos Perú deja consentir la resolución. No interpone ningún recurso de impugnatorio contra una reconsideración o apelación. La deja consentir. Y consecuencia de ello, pasan los días y el propio jurado electoral emite la resolución 370 del año 2022, de fecha 5 de julio del año 2022, Jurado Especial Norte, que resuelve contradictoriamente a lo que había resuelto en la primera, una resolución que declaró improcedente, nadie la apeló, nadie interpuso ningún recurso, se consintió, no fue anulada ni siquiera de oficio por el propio jurado electoral especial, y emite otra resolución. Esta resolución 370 del año 2022, de fecha 5 de julio, resuelve en el primer artículo. Declara infundada la tacha interpuesta por los ciudadanos César Jesús Ibarra Núñez contra la lista del candidato al Consejo Municipal de Distrito de Puente Piedra por la organización Partido Democrático Somos Perú. ¿Qué dice el segundo acto? El segundo artículo dispone la anotación marginal en el formato único de declaración jurada de hoja de vida del ciudadano Renan Samuel Espinosa Rosales, candidato al cargo de alcalde para el Consejo Distrital Puente Piedra por la organización. Y sucesivamente lo que señala ahí. Pero este acto, señor miembro del jurado, ya fue visto con la resolución que le declara improcedente esta anotación marginal. Entonces, ¿cómo se realizó? Término vencido, señor doctor. El doctor Aragón Valdés tiene uso de la palabra. Muy amable, señor presidente. Honorables magistrados. Consideramos que la resolución, estamos compartiendo un PPT. Consideramos que la resolución venida en grado se encuentra arreglada a ley, porque el ciudadano que formula la tacha sostiene que el señor Renan Espinosa Rosales ha declarado información falsa. Esto en cuanto considera haber consignado en el rubro de experiencia laboral el cargo de congresista de la República entre los años 2020 a 2021. Sin embargo, en el rubro de los ingresos públicos durante el 2021 ha consignado la cifra 0 como del total de ingresos obtenidos, como podemos ver en el documento que compartimos. Al absorber la tacha, señores magistrados, y ante este Supremo Electoral,
Supremo Tribunal Electoral sostenemos que hubo una confusión en la interpretación de la ley 30.647 que norma el régimen laboral del Congreso de la República, del BCR y la SBS y sus trabajadores, quienes están bajo el régimen laboral de la actividad privada. En consecuencia, declaró como ingresos la suma de 150.038 soles en el sector privado, debiéndolo haber realizado en el sector público, toda vez que la única remuneración que recibió en el año 2021 sujetas a renta de quinta categoría fue precisamente del cargo de congresista de la República hasta julio del 2021, no habiendo obtenido renta de quinta categoría en el sector privado en dicho año. Es por ello que hemos solicitado su anotación marginal correspondiente antes de que se interponga la tacha y antes que intervenga el órgano fiscalizador. Señores magistrados, ya el Supremo Tribunal Electoral, a través de la resolución 2583 del 2018, ha precisado que la información falsa es toda aquella información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros o crear falsedades o poner dudas sobre hechos verificables. Consiguientemente, no se puede advertir, señores magistrados, una intención deliberada del candidato Renán Espinosa Rosales de falsear la realidad, sino por el contrario ha cumplido con consignar el monto de sus ingresos durante el año anterior, advirtiéndose un error en la consignación de la información en la columna correspondiente, el cual fue corregido por el jurado electoral especial vía anotación marginal de conformidad con el artículo 17 del reglamento. También el tachante cuestiona, señores magistrados, que no habría acreditado con la documentación correspondiente respecto a la experiencia en el trabajo. No, nosotros sabemos que no existe dispositivo legal que obligue a presentar los documentos para acreditar lo declarado. También cuestiona el tachante, señores magistrados, que se habría violado la democracia interna en el partido de Somos Perú. Totalmente falso, porque todos los jurados electorales especiales de Lima han admitido nuestras listas. Por estas consideraciones solicitamos se sirvan declarar infundada la apelación. Gracias. Señor doctor, en 30 segundos, ¿cómo es que una resolución que decía A, después aparece, sobre esa aparece una que dice B? ¿O eso no es verdad? No es verdad, señor magistrado. Correcto. ¿Alguna pregunta de los señores miembros del Colegiado Supremo Electoral? ¿Ninguna? Muy bien. Causa el voto. 29. Número 29, expediente 27.105-2022. Apelación presentada por el personero de la organización política Avanza País, Partido de Integración Social, contra la resolución 502-2022 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres, que declaró fundada la tacha contra la lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de Huallaga. Por la organización política Avanza País, Partido de Integración Social, concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. El señor Henry Tello Hernández no ha registrado abogado para la vista. El doctor Hurtado Cruz tiene la palabra por lapso de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, miembros de este Supremo Tribunal Electoral. Impugnamos la resolución 502 emitida por el Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres, habida cuenta que ha declarado prácticamente la exclusión de toda la lista de candidatos a la provincia de Huallaga por el partido político Avanza País. Señor presidente, este incidente se produce a partir de una tacha presentada por el ciudadano Henry Tello Hernández, quien señala que 2 de los candidatos que integran la lista, quienes están ubicados en las posiciones número 6 y número 7, y que han postulado invocando la cuota nativa, no son nativos. Señor presidente, el tachante no presenta ningún medio probatorio que desvirtúe la condición de nativos de estos candidatos. Como ustedes recordarán, en la ficha de inscripción para las listas provinciales en las que sí rige la cuota campesina, cuota nativa o de pueblos originarios, se exige que se consigne la edad, el sexo y también quiénes son los que participan en la lista invocando esta cuota nativa. El Jurado Electoral Especial en su momento calificó la lista y omitió exigir al partido político Avanza País la declaración de conciencia de su candidato número 7, del señor Anthony Carranza. Y por esa razón, al analizar los dichos del tachante,
señala que como falta esa declaración de conciencia, la lista tiene que ser declarada improcedente porque no cumplió con la cuota de género. Señor presidente, en realidad esto es rarísimo porque la calificación de las cuotas, así como la lista completa, se hace al inicio de la presentación de las listas. El tachante solamente ha cuestionado a 2 candidatos y uno de los candidatos sí cumple con todos los requisitos. El otro candidato, para defenderse, presentó su declaración de conciencia, declaración que no ha sido merituada. Existen fundamentos y medidas más razonables y ponderadas para poder garantizar y administrar justicia. La razonabilidad, ¿a qué nos lleva, señor presidente? A la misma técnica que ustedes aplican cuando ocurre este tipo de casos. Se separa la paja del trigo. Si hay un candidato que no cumple con los requisitos, se separa, se le excluye. Y los demás candidatos que sí cumplen con los requisitos de ley, siguen en carrera. Ese es el criterio que se ha venido empleando y que solicito que se emplee también en el presente caso a efectos de que se administre justicia sin vulnerar principios de la función jurisdiccional, como en este caso la valoración correcta de los medios probatorios, nuestro derecho a probar, nuestro derecho de defensa. Por lo expuesto, señor presidente, señores magistrados, solicito que se declare fundado el recurso de apelación que estamos presentando. Gracias. Pregunta de los señores miembros del Pleno. Ninguna. De mi parte diré solamente, don Virgilio, que es muy sencillo echarle la culpa al jurado electoral especial o al Jurado Nacional de Elecciones de los incumplimientos de los personeros. En fin, vamos a ver qué es lo que corresponde en este caso. La siguiente causa, por favor. Número 30. Expediente 34.292-2022. Apelación presentada por la ciudadana Natalie Antoinette Rodríguez Alfaro contra la resolución número 1031-2022 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que resolvió declarar infundada la tacha interpuesta contra la lista de candidatos a la Municipalidad Distrital de Usquil por la organización política Partido Democrático Somos Perú. La ciudadana Natalie Antoinette Rodríguez Alfaro no ha registrado abogado para la vista. Por el Partido Democrático Somos Perú participa el abogado Freddy Aragón Valdés. El doctor Aragón Valdés tiene la palabra por los 5 minutos. Muy amable, señor presidente. Honorables magistrados. Consideramos que esta resolución venida en grado se encuentra arreglada a ley. Quien formula la tacha sostiene que supuestamente el Partido Democrático Somos Perú ha vulnerado las normas electorales y estatutarias al designar su comité electoral descentralizado en la región de La Libertad y, en consecuencia, el proceso de elecciones internas carecen de valor legal. Consiguientemente, el acta de elección interna, porque supuestamente no habría sido suscrito por los miembros del órgano electoral descentralizado válidamente designados. Para nosotros, señores magistrados, este tema ya está zanjado, cuando precisamente se cuestionó con estos mismos argumentos la inscripción de la lista de candidatos de los distritos de Agalpampa, Usquil, Charat, Julcán y Carabamba del Departamento de La Libertad. Y así, este colegiado, como máximo órgano electoral del país, ha dictado las resoluciones 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, declarando fundada la apelación, y en un reciente expediente número 26.795 del distrito de Salpo y el expediente 26.783 de Otusco, han declarado infundada la apelación de la tacha contra la lista de candidatos. Por estas consideraciones, señores magistrados, solicitamos que sirvan declarar infundada la apelación. Preguntas a los señores miembros del Colegiado Supremo Electoral. Causa al voto, pasamos a la 31. Número 31, expediente 37.120-2022. Apelación presentada por la Organización Política Acción Popular contra la resolución 1017-2022 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2, que resolvió excluir a Antonio Ricardo Herrera Cabanillas, candidato a regidor para el Consejo Distrital de Miraflores. La Organización Política Acción Popular ha solicitado el uso de la palabra en forma extemporánea. Queda, por tanto, al voto. La causa 32. Número 32, expediente 29.118-2022.
Apelación presentada por Fidencio Lucio Yuya Laura, alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, contra la resolución número 424-2022 del Jurado Electoral Especial de Chincha, que resolvió determinar infracción en materia de publicidad estatal conforme al reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán no ha registrado abogado para la vista. Por lo tanto, la causa queda al voto. ¿Qué más tenemos, don Carlos? Señor presidente, no hay más expedientes programados para vista. Las causas sometidas a conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones de la República del Perú para el día de hoy, en el turno de la tarde, han sido todas vistas, las que corresponde, y vamos a proceder ahora a la sesión privada para su deliberación y votación, siendo las 17:56. Al despedirnos de todas y todos los ciudadanos, abogados y personas vinculadas o interesadas que están conectadas virtualmente, les deseamos una buena tarde y noche, y haga usted lo conveniente, don Carlos, para que podamos proceder a nuestra reunión de trabajo en la noche. Bien, señor presidente. Servicios, señores.